Walter, un placer que estés por acá, que estés por esta cuenta. Estás rompiendo la virginidad en lo que tiene que ver con las transmisiones en vivo en TikTok. ¿Es así? No, no, en hacer el dúo. Ah, en hacer el dúo. Ya has hecho el Nada, live. sí, vivos hice bastante. Solía hacer los domingos a la mañana, solía hacer vivos en TikTok. Y al Lindo, mismo lindo, con un tiempo en mate al lado. Instagram y en YouTube y en todos lados. Pero Viene bien. estamos. Pero vos Así que tenés toda la tenés experiencia, así que yo hoy soy aprendiz tuyo. Viene bien. Bueno, ojalá que no termine. Ojalá que un ciego no vea otro ciego. No, no, si la tenés re clara vos. Así que tenés audiencia ahí presencial. Sí, así es, así es. Bueno, Estamos mandale con saludo a todos por ahí. un par de líderes de la iglesia que están conmigo acá tomando unos mates y charlando. Entonces aquí están presentes. Buenísimo. ¿Son de los que se portan bien? Eh, Ahí está, no dije nada. sí, Seguimos, sí, adelante, gracias a todos. son de Eh, los que dicen que se portan bien. buenísimo, Walter. Gracias una vez más por aceptar la invitación, por estar presente por acá. Ah, Una sí, vez más le repetimos a la gente que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer tranquilamente, que vamos a estar respondiéndola. Alpa Dillar también está conectado, Jazmín, Héctor Aguirre también está por acá. Y Walter, vamos a empezar a hablar sobre un poquito sobre un tema que me apasiona muchísimo y un tema que se relaciona muchísimo con mi vida. Y siempre es bueno escuchar a gente experiente. Y sobre estos temas, y estamos hablando de sanidad interior. ¿Cuán importante es la sanidad interior? Y vos decís que una persona puede ser libre sin Cristo de algunas cuestiones de sanidad interior de su pasado. Primero definamos una audiencia. ¿De qué estamos hablando? Ujú. ¿De una persona cristiana o una persona no cristiana? Es una persona cristiana. Porque te hago esa pregunta no porque haya una diferencia fundamental, sino que la Biblia dice, por ejemplo, que el juicio comienza por la casa de Dios, apuntando a que Dios tiene un trato diferencial, a si sos su hijo o Ujú. no, en todo. O sea, Dios no hace diferencia con nadie, pero si vos sos su hijo, hace un trato distinto. Vos le exigís más a tu hijo que al hijo del vecino. Claro. Y del mismo modo, vos le das más regalos a tu hijo que al hijo del vecino. Ujú. Entonces, así también Dios trata con nosotros. Entonces, partiendo de esa base, yo te diría que sin Cristo se puede ensayar un montón de estrategias y de métodos de sanidad. Eh, Puede ser que algunos funcionen si es que el problema es algo superficial, porque en esta época que vivimos la gente busca sanidad de que mi novio me dejó. Ujú. Entonces, Claro. no son cosas realmente que hayan hecho un daño en tu vida, sí momentáneo, sí tal vez estás en angustia, sí puedes tener un montón de cosas, pero no es algo que te marque de por vida. Entonces, de las cosas superficiales sí se pueden sanar. Un psicólogo te va a poder entender, te va a poder ayudar, porque hace la parte buena de escucharte, pero el psicólogo te ayuda cuando la cosa es grave a convivir con el problema, Ujú. no a solucionar el problema. El único que puede solucionar el problema es Cristo. Como dice un viejo coro, dice, Cristo rompe las cadenas, y no solamente las de pecado, sino también las cadenas de este tipo de cosas, ¿no? Que uno queda atado a una violación, a un abuso, a abuso psicológico, a una estafa, a un gran engaño, una decepción, tal vez también a cosas de tu pasado o de tu familia, qué sé yo. Ujú. Solamente Cristo puede romper eso. ¿Por qué crees vos que hay tantas personas? Bueno, me hablabas recién de la superficialidad. ¿Por qué crees que hoy en día hay tantas personas dentro de la iglesia que no han logrado ser sanos completamente de su pasado y de esos traumas? ¿Tiene que ver mucho con la poca preparación que la iglesia tiene o también tiene que ver mucho con que la persona esté dispuesta a ese cambio por parte del Señor? Tiene que ver mucho con la mucha preparación que la iglesia tiene, porque la iglesia de los últimos 20 años o 30 tal vez, en general, se ha enfocado en una cosa, en la iglesia eventista, la iglesia congresista, la iglesia de actividad, que ojo, como te comenté hoy temprano, vengo de un evento impresionante de anoche, es algo importante, es algo que le da fuego a la iglesia, ¿viste? Pero cuando la iglesia solamente se concentra en eso, o en seminarios de determinadas eh, enseñanzas, la que sea, y te corres de buscar la presencia de Dios,
Entonces cada vez sos más sensible a todo tipo de problemas. Primero no te enterás que lo necesitas, y después cuando capaz te enterás ya es muy tarde, porque siempre te van a dar métodos, otra vez, métodos psicológicos o humanos. En ese sentido, solamente en ese sentido, la iglesia de antes, de hace 50, 100 años, era mejor. La legalista, la religiosa, la oscurantista, la de pollera, esa iglesia, en eso era mejor. Que todo pasaba por Dios. Y cualquier situación, a Dios. Cualquier problema, a orar. Y ahí se solucionaban las cosas. Eso rescato de aquellos, todo lo demás lo sacamos, pongamos aceite nuevo en odre nuevo, o vino nuevo en odre nuevo, y ahí sí vamos con la nueva forma que hay que tener. Pero la iglesia necesita volverse a las sendas antiguas, mantener algunas cosas de las nuevas, pero volverse a las sendas antiguas, de la búsqueda de Dios. Ya hablé mucho, Y ¿no? Espera que tomo mate. bueno, tomate un matecito nomás. Yo estoy tomando dudosa procedencia, jugo de manzana. Es jugo de manzana, gente, no se Pero, crean ¿qué clase de uruguayo sos vos? ¿Por qué? ¿Cómo no No estoy tomas tomando. mate? ¿Y qué me lo ceba? Estoy charlando contigo, no puedo hacer dos cosas a la No, vez. no sé, pero y podés cebar también. Si ustedes toman mate, está en el baño. Bueno, a ver, yo por lo menos a mí me pasa que yo dos cosas a la vez no puedo hacer. O estoy escuchando lo que vos estás hablando o cebo ¿De qué mate. origen es O el mate? A ver, ¿argentino o uruguayo? es una mezcla de tres naciones, me parece, ¿no? Uruguay, Paraguay y Argentina. Hay algunos que lo ¿Y, toman de forma y el diferente, tango? pero todos sabemos que el mate es ¿Y el uruguayo. tango? No, el tango es de ustedes. Ah, vamos, una a una. ¿Y Gardel? Nada, ese te lo regalo. Ah, bueno, gracias. Sigamos entonces. Sanidad Interior 1, pasa. Dale. Ahí va. No, el tema del tema del mate, la verdad que lo extraño muchísimo. Me bajé 3 termos hoy, lo que pasa. Hoy de tarde con Ah, el frío bien, que hace. Ahora me estamos hice bien. ahora me hice un guisito de lentejas y lo dejé para postre después de esta charla. Así que no puede faltar el guiso de lentejas en las noches frías de Uruguay. ¿Hace mucho frío Eh, ya hoy? Hace mucho frío. Hoy justamente arrancó el invierno, así que ya Claro. hacía frío. Imagínate lo que va a ser este invierno, por favor. Claro, porque nosotros más o menos tenemos la misma temperatura. Estamos, Sí, va a haber una pequeña variación, pero estamos en la misma zona. Y la sí, semana pasada, viejo, la semana pasada hizo un frío que te la regalo. sí, Y la sí, no, no, anterior, mortal. peor. Mortal, La otra mortal. semana anterior, impresionante. Buenísimo. Chicos, le vamos entonces a pedir a toda la gente que no se olvide de darle like a esta transmisión para que TikTok le ofrezca a más personas esta transmisión y podamos ofrecerle lo que estamos charlando hoy, que es de muchísima bendición, a muchas más personas. Empiecen a darle like ahí, empiecen a toquetear el celular y seguimos adelante. Walter, cuando vos decís que hay que volver a las sendas antiguas en las cuestiones bueno, de la sanidad interior y demás. ¿Qué crees que la iglesia, qué crees de todos estos movimientos que están surgiendo hoy en día? Por ejemplo, el mindfulness, el tema em, ¿cómo se llama esto? De la meditación y demás. ¿Qué pensás acerca de eso con respecto a tener una espiritualidad más profunda que muchas veces incluso niega el poder de Dios, ¿no es cierto? Me metiste en un problema. ¿Así? Sí. A ver, Porque todas contame. esas técnicas que no son cristianas, yo creo que tienen principios bíblicos y que se Yo tienen creo que lo mismo. extraer, ok, se tiene que extraer lo superficial, o sea, lo que iría en contra, tomar los principios, la base, tomar el contenido y aplicarlo a la fe. Todo, ¿eh? No hacer meditación, pero sí hacer búsqueda de Dios o devocional, si querés. No hacer humanismo desde la posición de positivismo, pero sí tener fe y creer. No una cuestión de yo soy el centro del mundo, pero si yo estoy en Cristo, sí todo lo puedo. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que reconectarse con la fe, con la iglesia, porque, te vuelvo a repetir, rescato de lo viejo, la búsqueda de Dios. Ahora, los métodos viejos, no, para nada. El tener que vivir en la pobreza, el tener que bancarte toda la humillación, el tener que vivir encerrado, no darte con el otro, que todo sea contaminado, todo sea inmundo, pecaminoso, no. ¿De qué te sirve eso? ¿Sabés qué? ¿Cuándo conté lo de la canción? El sábado, ¿no? El sábado estaba predicando y sobre un tema parecido a este, respecto de la búsqueda de Dios, en realidad de transformación. Y me vino, mientras estaba predicando, me vino a la memoria una canción muy vieja,
anterior a mi época de conversión, porque yo la conocí en los 80, es una canción de los 70, o sea que para vos no existía directamente, de un grupo cristiano argentino que se llamaba Elioenay, y el cantante era Abraham Galloso. Capaz que eso sí llegó a Uruguay. Y el tipo tenía una canción muy conocida en esa época que se llamaba El mundo entró en la iglesia. Y el tono de la canción era atacar a cosas mundanas que habían entrado dentro de la iglesia. O sea, entiendo el enfoque, ¿viste? Porque es cierto, a veces hay cosas que no son aceptadas y no las quieren meter igual. Pero yo tomo eso como referencia y digo, ojalá el mundo entre en la iglesia. Porque ¿para qué estamos si no? Si no es para eso, si no es para impactar al mundo. Entonces, volviendo a lo que vos me decís, yo creo que Jesús en esta época utilizaría mucho de sus principios de comunicación, de marketing o merchandising, de cómo acercarse a la gente, utilizaría todas las redes, cuando se juntaría con sus discípulos, no haría meditación trascendental, pero sí una elevación personal de creer quiénes eran porque tenían la identidad cristiana, y así alcanzar. ¿A quién podés alcanzar vos si crees que no sos nada? ¿A quién podés llevarle un Wow. mensaje si crees que no te lo mereces, que vos mismo no te lo mereces? ¿Con qué autoridad vos te presentás delante de alguien a quien veas fuerte o poderoso si vos pensás que sos poca cosa? Entonces, está bien pensar que sos poca cosa, pero dentro de la óptica de entender que sos más fuerte porque estás con el Señor. Pero antes nos enseñabas y antes era Él solamente este pequeño pueblo tan feliz. Y eso no bendice. Entonces, siempre dentro del manto del Señor, siempre bajo la autoridad, siempre humillado, siempre viendo al otro como superior. Pero, hey, guarda, yo tengo la autoridad de transformar. Yo estoy en este tiempo en una cruzada personal de que la iglesia tome el lugar que tenía en la época. Mira, en la Edad Media te voy a decir. Y mira que la iglesia de la Edad Media, que la borren del mapa, ¿no? Que la borren de la Ujú. historia. Pero todo el mundo iba a consultar a la iglesia. Los reyes consultaban a la iglesia. Lo que la iglesia decía es lo que se hacía. Bueno, estoy en una cruzada que se rescate la imagen de la iglesia a ese nivel. La iglesia tiene que ser el eje transformador de la sociedad. Pero eso no es tan identitario. ¿Qué hacemos hablando de eso? No, pero tiene mucho que ver. Porque vos estás contando de que, bueno, en la Edad Media la gente consultaba muchísimo a la iglesia y se supone, o por lo menos esa también es ese también es mi deseo, que de hecho te mostré en privado por lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo para poder ayudar a la gente justamente en tema de sanidad interior. Yo creo que personalmente considero que la iglesia se encerró a una burbuja solamente de cristianos y que no se ha abierto al mundo con el poder que tiene la iglesia, con los principios que tiene la iglesia, porque cuando vos empezás a estudiar un poquito psicología y todos los movimientos estos de moda, de Mindfulness y todo demás, vos los estudiás un poquito y tienen muchas cosas de la palabra de Dios. De hecho, el otro día, en uno de mis libros escribí, Steven Pinker es un neurocientífico ateo, no, y odia a Dios prácticamente, dice, no, no hay nada ahí arriba. Y el tipo dice que nosotros tenemos una tendencia entre un 85 y un 90%, desde que nacemos, incluso desde antes, ya cuando tenemos ADN, a que ya sabemos a qué nos vamos a dedicar en un futuro. Ya en el ADN están nuestros talentos, nuestros dones, nuestro propósito prácticamente. Y un tipo ateo, como Steven Pinker, eh, confirma lo que Jeremías 1.5 dice. Antes de que tus padres tuvieran una noche de gran avivamiento, yo ya te pensé, ya sabías dónde ibas a nacer, yo ya sabía dónde ibas a estar. Entonces, este neurocientífico ateo confirma lo que la palabra de Dios está diciendo. No hace más que confirmar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y yo creo, y quiero saber tu opinión, si la iglesia no es ignorante en el sentido de que debería traer un poco más ese conocimiento que la ciencia otorga para poder tener más recursos y poder incluso ser mejores consejeros, mejores sanadores, si se podría decir de una cuestión, si se podría dar una mejor orientación a las personas. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? ¿Que la iglesia debería meterse un poquito más ese Bueno, conocimiento? haces un curso de sanidad interior y ya está. Ujú. A lo que vos decís, listo, tomás el conocimiento y listo. Haces un curso de sanidad interior y listo, ¿o no?
Y vos, mira, una de las cosas que yo considero también es esto, mira, yo creo que ¿a cuántas personas ayudaríamos, pastor? Si los pastores o los consejeros o los líderes aprendieran por lo menos un poquito la base nomás de lo que tiene que ver con la conducta humana para poder entender de dónde trae el problema la persona. Porque muchos líderes dicen, no, aquel hermano, pastor, tendrás alguna que otra consejería de esa, no, pastor, aquel hermano me tiene cansado, siempre enojado, siempre con esto. Si ese líder tuviese una base de, de conducta humana, ¿no podría conjuntamente el Espíritu Santo poder... ¿A cuántas más personas se podría ayudar dentro de la iglesia si tuviéramos ese mínimo conocimiento? Mira, te voy a contar un testimonio. Hace muchos años, yo en aquella época tenía culto a la mañana Ujú. y predicaba, bueno, era visible, había ventanas a la calle, era vidriera a la calle, era visible y siempre viste lo que pasa en la iglesia, el sonido siempre los vecinos escuchan. A veces aceptan, a veces te quieren matar. Y una vez estoy cerrando la iglesia, me estoy yendo, y cruza el vecino de enfrente de la iglesia y yo ya me preparé, ¿viste? Porque te cruza el vecino de enfrente, agárrate para cualquier cosa. Y se presenta, me saluda, qué sé yo, bien, buena onda. Y me empieza a decir, ¿sabes qué? Yo hago reuniones de autoayuda. Dice, tengo un grupo tipo holístico, ¿viste? Ujú. Tengo un grupo así en tal lugar, una ciudad cercana. Nos reunimos todas las semanas con un grupo de 20 personas, que esto fue hace muchos años, pero para que tengas una referencia en dinero argentino, no sé cómo estamos en cambio, como si yo dijera, y cobro 5.000 pesos por mes, 6.000 pesos por mes, una cosa así. No mucho, pero una moneda. Y digo, ah, sí, qué interesante. Digo, ¿qué me quiere vender este, viste? Me dice, y hablo lo mismo que hablas vos. Todo lo mismo que vos hablás. Yo primero sentí, estoy perdiendo plata. Eso fue lo primero que yo pensé. Pero el punto al que voy es este, que él me hablaba, una persona que estaba haciendo reuniones de, no era terapia, ni siquiera terapia, porque si al menos era un psicólogo, bueno, un profesional. Era un versero, que lo que hacía reuniones de autoayuda, así cobraba por eso, y todos los principios que usaba eran los mismos de la iglesia, solo que le sacaba Dios, Jesucristo, capítulo tal, versículo tal. Entonces, yo estoy convencido que todos los principios que se usan en el mundo tienen una base bíblica. Vos mencionaste a Spinker. Hay un autor, yo no recuerdo el nombre, pero sí el libro, que se llama ¿Cómo habla Dios? Y es un libro escrito por un científico, astrónomo, un hombre que trabajó en la NASA, un hombre que trabajó en el proyecto Genoma Humano del ADN, donde él explica cómo a lo largo de todos los aspectos de la ciencia, incluso de la genética, incluso del ADN, cómo en todo eso se ve a Dios presente y cómo es que Dios está hablando. Y te habla de cosas que hasta me cuesta entender cuando lo leo, porque ya cosas muy, muy profundas de la ciencia. Entonces, cómo Dios está presente en todo el proceso. Hace poco también leí un estudio de un neurólogo que, ¿cómo se llama? Francis Collins. Ahí me pasaron el dato. ¿Cómo habla Dios? Francis Collins. Leí un estudio de un neurólogo que decía que se había hecho una universidad de Estados Unidos, en Inglaterra, no sé dónde, y el resultado era que la fe, que una persona tenga algún tipo de creencia, ayudaba en su recuperación en cualquier enfermedad. Y que cuando la persona tenía y ponía en práctica su creencia, aparecía en los electroencefalogramas, aparecía una línea distinta al resto. O sea, algo pasa en el cerebro cuando vos estás creyendo. Entonces, ¿viste? Ahí te sale toda una lista de ejemplos bíblicos para decir, hay una relación directa. Hace poco estuve conversando con un pastor también de acá de Buenos Aires sobre el tema de la declaración de la fe. Viste que Ujú. también hay un mito con eso, ¿no? O sea, como decía también un autor de los 90, lo que dices recibes. No es tan así. No es Claro. porque declaro y decreto que alcanzo. No es tan así. O sea, no es que yo simplemente ahora digo, en el nombre de Jesús yo decreto que voy a tener un Mercedes-Benz en la puerta y va a aparecer el auto afuera. Fíjese si no está el auto por la duda. No es así. No es así. Pero sí es cierto que cuando vos tomás una palabra, recibiste, y te parás en esa palabra, afirmás esa palabra, crees esa palabra,
decís esa palabra y estás haciendo un ejercicio de fe. La fe es la que funciona. Y este pastor me decía, no es así, eso no funciona así. No existe que cuando vos crees y hablás, entonces eso funciona. Es solamente por aceptar lo que está escrito. Bueno, la ciencia, más que un teólogo, la ciencia te demuestra que sí. Cuando vos crees y hablás, algo pasa en tu cabeza y hace que las cosas sucedan. Entonces, para no irme tan lejos como me fui, sí, es importantísimo que la iglesia sea un poquito más preparada en todo, que conozca un poquito más de todo. Y no solamente para estar capacitado para ayudar al otro, sino para un dato más te voy a decir, para dar un buen ejemplo, un testimonio evangelístico, para que cuando vos le hables a un médico, cuando vos le hables a un abogado, a un psicólogo, lo que le hables tenga cierto peso de fundamento. No que el tipo se te quede mirando diciendo, este ignorante que está diciendo. Porque a veces creemos mucho, basados en la fe, hablamos de cosas que creemos que son así, como si Claro. en la Edad Media te diría, no, el sol gira alrededor de la Tierra, usted no sabe nada. Y el tipo te va a decir, sí, bueno, seguí viaje, no entendés nada. La iglesia tiene que estar un poquito más preparada, un poco bastante más preparada. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, Pastor. Me parece bueno, que deberíamos ya de una vez por todas entender la importancia de la relación entre lo espiritual, que muchas veces, a ver, no hay nada más espiritual que salir a caminar por un parque. No hay nada más, no hay nada más espiritual que apagar el teléfono un día entero. No hay nada más espiritual que sentarse frente al mar y escuchar y estar solo. Ahí no hay nada más espiritual que eso. Y justamente Héctor acá nos dice, como cuando te vas a comprar un auto y lo empezás a ver por todos lados. Sí, bueno, eso es lo que Claro, Héctor dice, se llama lo que en el cerebro se encuentra el sistema reticular activado, que es cuando vos decís, bueno, me quiero comprar esta 4x4. Entonces, lo que le estás diciendo vos al cerebro es, quiero que te enfoques en esto. Era justamente lo que vos decías recién, lo de la fe. A ver, cuando uno dice no, porque uno declara, porque uno repite, también hay otras cuestiones que dice lo de las repeticiones, ¿no? Yo soy una gran persona, Cristo está conmigo. No es una cuestión de que porque Cristo está conmigo yo empiezo a recibir el maná del cielo, sino que vos le estás dando a tu mente una información, la cual vos le estás diciendo, che, enfócate en esto para ayudar juntamente con el Espíritu Santo y la mente a enfocarse en esto, a creer en Dios y a empezar a trabajar, a tener ideas para poder lograr las cosas que necesitamos. Y la iglesia, yo creo que está en el tiempo justo porque, y esto me da lugar a la pregunta que te quiero hacer, hoy creo que la historia o el tiempo en el que estamos, hay una gran necesidad espiritual. Por eso tantos movimientos. Y creo que es la gran oportunidad, la cosecha está lista en este sentido, porque es una gran oportunidad que ante tanta crisis espiritual, la iglesia no esté presente ahí. Entonces, dame un tip, dame dos o tres tips con vos desde tu visión de pastor de cómo hacer para aprovechar esta crisis espiritual que va a durar unos años más, en lo que yo puedo llegar a pensar y los expertos llegan a decir. Dame un par de tips, dos o tres tips en los cuales vos le podrías decir a otro pastor que te está escuchando, a un líder que te está escuchando, a un cristiano que te está escuchando, che, enfócate en esto, esto y esto para levantar la cosecha y convertirte en un cristiano de testimonio. me la deja re fácil este. Confío en ti. Gracias. Primero, tenés que salir de tu foco personal. La vida cristiana se centra en una cosa básica. Hay muchas cosas, ¿no? Pero una cosa básica es el concepto de dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces el cristianismo se basa en el concepto de dar, en todo lo que eso implica. Entonces, deja de mirar solamente lo tuyo, empezá a mirar que hay una necesidad alrededor. Cuando vos dejás de mirar solamente lo tuyo, cuando levantás un poquito la mirada, capaz que hasta te sorprendés y te das cuenta que no estás tan mal como pensabas que estabas, sino que hay gente que está peor que vos. Cuando conectás eso con el llamado y el propósito de Dios, te calzás o te vestís la camiseta del llamado y el propósito de Dios, entender que
Cuando Jesús toma el rollo de Isaías y dice, él lo dice para él, pero después dice Efesios que él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, lo que Jesús dice para él, eso es para la iglesia. La función y propósito de la iglesia es Lucas 4. Sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los presos, apertura de las cárceles, anunciar el año agradable del Señor. Entonces, cuando vos te calzás eso, entendés que lo que recibís es para. Porque aparte comienza ese texto, empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para. Entonces, no me ungió para, para mí, adórenme a mí, miren claro. qué ungido que soy. O como me gusta decir, estoy tan ungido que ya soy un relajo, ya resbalo. Tanto aceite que la gente no me puede agarrar, ¿viste? No, la unción es para. La unción es una herramienta para cumplir el llamado y el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el para? Sanar a los quebrantados de corazón. Vos decís que hay mucha necesidad, cada vez más. Y la gente no sabe cómo canalizarla, no sabe dónde encauzarla. ¿Por qué? Porque todo lo que mirás alrededor te decepciona. Todas las experiencias que vos viviste te llevan a un fracaso. ¿Qué vas a confiar? ¿En un político? Sí, hoy puede ser que confíes en un político, si es que sos fanático militante. No me den letra a ustedes dos. Puede ser hasta que te decepciona. Si sos muy fanático militante, por más que te decepcione, viste cómo son, ¿no? Van a seguir ahí, van a seguir haciendo. Claro. Bueno, pero al margen de eso, ¿en qué te vas a enfocar? Aparecen muchos, no solamente lo de superación personal, sino aparecen muchas cosas espiritualoides, ¿viste? Nueva era, los movimientos actuales de progresistas, que también te llevan a lo mismo. No, entendé que la otra gente está peor que vos. La unción es para salir y para llevar una palabra. Lo que te diferencia del resto de la gente en este tiempo de crisis es que todos vivimos las mismas crisis, pero vos tenés una salida, vos tenés una visión, una dirección y también tenés una esperanza que los demás no tienen. Si no tenés salida, visión y esperanza, empecemos de vuelta, aceptar a Cristo otra vez y arrancamos de cero. Hacemos un game over y empezamos de vuelta la carrera. Si no tenés eso siendo cristiano, ¿qué clase de cristiano sos? Entonces, estamos a la misma altura, así como Jesús se hizo hombre para poder hablarle al hombre, estamos en la misma crisis. Che, pero yo conozco la llave de la salida. Entonces, vas a llevarle al otro la llave de la salida. Es fundamental enfocarte en el otro. El cristianismo se basa, así como te dije en el dar, el cristianismo hace de la fe una columna. Y ojo, está bien, ¿eh? No te asustes, déjame terminar. Como que todo fuera la fe. Sí, todo es la fe, pero no alcanza con creer. Es necesario hacer, no solamente creer. Y ahí lo tenemos al otro Santiago, que es casi tan famoso como vos. La fe sin obras es muerta. Entonces, es necesario poner en práctica las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Y algo que demuestre que crees. Entonces, si no sos capaz de decirle a otro que está pasando X problema, no sos capaz de decirle, che, yo tengo una manera. Yo creo y vivo que a pesar de esto se puede vivir de otra manera. Yo creo y vivo que hay una alternativa distinta. Te invito a probarla. Ni siquiera que le digas, te vengo a predicar a Jesucristo. Vos fíjate eso. Te invito a probar una alternativa distinta. Si no podés hacer eso, y bueno, fe a marzo y empezá otra vez vida cristiana 1. Así, claro. así nada más. Entonces, no sé arrancar si la célula de vuelta. Totalmente. No sé si te dije 2, 3 o un tip solo, pero... Me dijiste más. Y vos haces hablar a un pastor, vos sabés lo que es eso, ¿no? Hacer hablar a un pastor tiene sus consecuencias, hermano. Bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos que hablar entonces. Bueno, vamos a saludar acá a las personas que se van conectando. Está por acá Agustín, buenas noches. ¿Se podría resumir? Mariana dice, consolados para consolar. Exactamente. Es mi versículo favorito ese. Buenas noches, el de Efesios. Dios nos consuela para que con ese mismo consuelo consolemos a otro. Nuestro ministerio, prácticamente, ¿no? ¿No lo dije mal? Es que no es Lo dije Efesios, es Corintios.
¿Sabés que no me acuerdo ahora? Ahora me dejaste con la duda. La versión Santiago Suairo habla hoy es. ¿Se podría resumir en servir y no ser servido? Dice Agustín. Exacto, lo que vino a ser Claro, Jesús. totalmente. Servir y no ser servido. Leandro Osores dice, hola Santi, hola a todos, ¿cómo te va, Leandro? Bienvenido. María Marichal dice, consolados para consolar. Segunda de Corintios 1:4. Segunda Corintios 1:4, me equivoqué yo, perdón. Si no querés, tercera de Efesios 5, te digo. Bueno, igual viste que a mí me acusan, dice, che, vos tenés una Biblia aparte, me dicen a mí, los haters. Y bueno, me Ah, inventé sí, hoy algo, me dijeron eso también. vos tenés una Biblia aparte. Eh, bueno, yo te cuento mi historia, de hecho que a mí eh, me costó muchísimo cambiar este chip de lo que es la sanidad interior, pastor, porque uno creía que en base a ayuno y oración ya estaba, ¿no? O también en los famosos encuentros, que uno va y sale de una manera diferente. No sé si en tu iglesia se hacen encuentros, o se hacen... yo cuando he ido a un encuentro y he visto el funcionamiento de los encuentros, te dan una charlita de media hora en cada tips. No, porque vos te pasó esto, te pasó lo otro, y abrazame acá, que yo soy tu padre, hacé cuenta que soy tu padre, y ya está. Y es como que termina el encuentro y el lunes de vuelta a luchar con el pasado. Necesito sanidad interior. De vuelta a luchar con el pasado. Entonces, los encuentros, en ese caso, te iba a contar mi historia, perdón. Yo luché muchísimo con ese tema, la religión que tenía en mi cabeza me hizo pensar de esa manera. Che, no, esto se resuelve con oración, con ayuno. Y después me fui dando cuenta porque cuando vos pones una persona arriba de la plataforma o pasás adelante una persona para que cuente su testimonio, ¿cuáles son los testimonios más potentes? El que se levanta cuando no caminaba, el paralítico, el ciego, la deuda súper impagable. Pero no hablamos mucho de la renovación de la mente. No hablamos mucho del cambio de mente, no hablamos mucho che, ¿sabes? Llegué al Señor y el Señor cambió mi mente. Ajá, sí, qué bueno, es el que sigue. No, no es muy vendible, no es muy marketinero ese milagro. ¿Y qué decís vos cuando Pablo dice que uno tiene que renovar la mente o transformar su No me mente sé para... ese versículo, no me sé ese versículo. ¿Cómo? Ese es mi versículo favorito. Ah, bien. Claro. Transformar la mente para conocerla. Bueno, entonces me lo vas a explicar bien y le vas a enseñar a la gente cómo cambiar su mente para conocer la voluntad de Dios y cuál es esa voluntad de Dios y qué tiene que ver esa Ah, nueva voluntad de era el Dios otro versículo, pero también es favorito. y qué tiene que ver esa nueva mente o esa nueva renovación de la mente con la sanidad interior, con la libertad en Cristo. ¿Se entendió la Bueno, pregunta? sí, sí, vos decís que yo hablo mucho, ¿viste? Pero dijiste 20.000 cosas juntas. Entonces, tendría que haber anotado. Vamos de a una. Dale. Los encuentros sirven, o mejor dicho, perdón, me explico mejor. Los encuentros son buenos, pero no sirven, porque te dan Opa. herramientas que si vos las pones en práctica permanentemente, te sirven. Pero como vos dijiste, saliste de ahí, chau, ya no Claro. las pones más en práctica. Vos crees, te quieren convencer que porque estuviste ahí, eso fue el encuentro con Dios, la restauración de tu vida, y listo. No, vos el encuentro con Dios lo tuviste ahí o en otro momento, no importa. Pero toda la enseñanza, que capaz que solamente de charla, si vos la aplicás permanentemente, te sirve. Porque son principios que te hacen, principios de vida, básicamente. Por eso nosotros no hacemos encuentros. Hablaste del ayuno y la oración. La iglesia de antes decía la sanidad interior no existe, es un verso, es un cuento. Vos te entregaste a Cristo, ya está. Vos te entregaste a Cristo, ya sos sano de todo, se rompió toda maldición, se rompió toda atadura, no hay ligadura de nada, nada te persigue, todo, listo. Y tampoco están así. ¿Por qué? Porque vos te entregas a Cristo, tu espíritu es renovado o vivificado o renacido, según la corriente doctrinal como lo quieran llamar, me da igual, pero tu alma es la misma desde el día que naciste. Entonces, tu cuerpo es el mismo, tu alma es la misma, tu espíritu está renovado. Pero el espíritu está dentro de un cascarón que son tus broncas, tus rencores,
tus pecados. Entonces la conexión entre cuerpo, espíritu y alma hay que modificarla un poquito. Esa es la sanidad interior. Ahora, ¿cómo se hace la sanidad interior? Bueno, cuando primero lo dijiste, yo pensé que estabas mencionando Efesios 4:23. Ese es Ujú. mi versículo favorito, junto con otros 353.000 que tengo favoritos. Que dice, renuévense en el espíritu de su mente. Ahora después me di cuenta que no, apuntaba hacia el otro, que también es mi versículo favorito. ¿Vos te acordás que tuve una época que en todos los cultos hablaba de Romanos 12? Que da justamente la clave, la manera, y a veces lo leo al revés, y cuando vos lo lees al revés, te dan los tips correctos, porque te dice, amado, por tanta misericordia que Dios tuvo por nosotros, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es su culto racional, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces arrancamos del final para el principio. ¿Cómo hago para entender a Dios? ¿Cómo hago para darme cuenta de lo que Dios tiene para mí? Si estoy bien delante de Dios, para entender lo que me pasa. Y bueno, es fundamental para entender lo que te pasa y lo que Dios quiere para vos, que seas transformado a través de la renovación de tu entendimiento. ¿Y cómo soy transformado? Que de eso vengo predicando en la iglesia hace 2 semanas. ¿Cómo soy cambiado? Y la transformación debería ser permanente. Bueno, la transformación te encontraste con Dios, pero es fundamental cambiar tu mente. Te llevo a otro versículo. Me haces predicar, Santiago. Te llevo a Algo te otro llamé. versículo. Ah, picarón. Tercera de Juan, versículo 2. ¿Qué dice? Te escucho. Vos sos más sabio. Dice, espera que no me acuerdo cómo empieza. ¿Cómo empieza el versículo? La primera frase del versículo, no me olvidé. El versículo que habla de la prosperidad, así como prospera tu alma. ¿Cómo dice? Ah, sí. Buscame cómo empieza. ¿Cómo empieza el versículo? Amado, amado deseo que prosperes en todo, así como prospera tu Eso era. alma. Yo Y deseo que seas de prosperado. prosperidad, ando bien. Ah, viste eso de los buenos también. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuál es la palabra griega que utiliza Juan, que se traduce alma? Bien traducida. ¿Es la palabra que tenés un granito acá? No, ¿O me está dando letra? no, Ah, como hiciste así. no, me estoy rascando nomás. Algún Bueno, piojo se me metió ahí. es la palabra psique. Por eso te digo esto, que también se traduce en nuestro léxico habitual psiquis, que se refiere a mente. Entonces, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud o salvación, porque ese concepto de salvación se traduce de las dos maneras, se puede traducir salud, se puede traducir salvación, que seas prosperado y tengas salud o salvación, así como Prospera la prospera. croqueta. Exactamente. Entonces, si vos te convertís, sos una nueva criatura, pero no cambia tu cabeza, sos una nueva criatura con mente vieja. Y una nueva criatura con mente vieja es como te dije antes, es como lo de los odres. Sos un odre viejo con vino nuevo. ¿Y qué le pasa al odre viejo con vino nuevo? Se rompe todo. Y todo lo que había recibido se pierde. Entonces, fundamental el cambio de tu cabeza. Fundamental la renovación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos. Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo que ir a buscarla. Entender que está. Entonces, Claro. empiezo con un proceso, Efesios capítulo 1, si no me equivoco, con el proceso de ser renovados, de ser cambiados a través de despojarme de la vieja vestidura, revestirme de lo nuevo. Cuando vos mirás todo eso en las Paulinas, te manda a hacer. No dice, ponete debajo de la unción y sos cambiado. No, te dice, hacé, dejá, cambiá, vestite, desvestite. O sea, cosa que, loco, no alcanza con creer, es necesario hacer. Claro. Entonces, cuando vos reconoces eso, viene un pensamiento que se opone a la palabra, no, fuera. Efesios 4:8. En esto pensá, en lo que cumple determinados requisitos.
Viene un pensamiento que te dice, sos un inútil. Hoy hablé con una persona que me dice, escuchate esto, me dice, todos me humillan, nadie me quiere, todos me pisotean, todos me maltratan. Me daba ganas de decirle como Moria Kazan, si querés llorar, llorar. Una persona cristiano de años. No, entonces no entendiste y no le diste lugar. Porque no solamente algo más que falta, que no te dije todavía. Viene el pensamiento y tenés que usar un filtro, tenés que poner un antivirus. Y no solamente la oración, la palabra de Dios. Si ese pensamiento no encaja, no combina con la palabra de Dios, no es de Dios. Puede ser tuyo, porque tampoco tiene que ser que sea del diablo, y todo es culpa del diablo. No. Puede ser tuyo de tu ignorancia o de tu dolor, pero no es de Dios. Entonces, un pensamiento que te dice, sos lo peor que hay sobre la tierra, no es de Dios. Lo corro y tomo el pensamiento que dice, este es mi hijo amado. Ah, bueno, me quedo con este. Así voy cambiando mi mente. ¿A eso se refiere la Biblia con llevar el pensamiento cautivo a la mente de Cristo? Sí, señor. Llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo no es hacer una vida piadosa de buen cristiano. Es reconocer lo que Dios te dice o el pensamiento de la mente cristiana, lo que la palabra de Dios te dice y aceptar eso. Por eso, a veces uno dice, ¿cómo se lleva un pensamiento cautivo? ¿Que lo agarra con una red para mariposas? Si es un pensamiento, bueno, no lo dejes volar. Si ese pensamiento se opone a la palabra de Dios, no es de Dios. Echalo. Me cuesta, viene ahí. Perfecto. Cargate del bueno. Lo tengo todo el tiempo. Ok, te entiendo, puede pasar. Que nunca se te ocurra empezar a tararear una canción porque sí. No te la podés sacar encima. Y si encima es reggaetón, ¿qué haces? Te querés matar. Entonces, ¿cómo lo eliminás? Ponete a tararear otra. Buscate algo que sea positivo, algo que te edifique y lo reemplazás. Lo corres, lo sacás. Así con estos pensamientos. Que si le das lugar, hay pero de todo. Y ojo, estamos en una época donde esto es un gran radiador, ¿eh? Todo el mundo se ofende por todo, sensibles a todo, se lastiman por todo. Leí la semana pasada en un diario que la OMS recomendó cambiar el nombre a la viruela del mono porque es estigmatizante, porque a uno se puede ofender. ¿La viruela del mone? ¿Hay que poner? O capaz que la del mone, o la del mone, y no sé qué quieren, ¿viste? Pero bueno, puede ser. Bueno, hoy dijo nuestro presidente, dijo, ¿cómo? Qué palabra rara dijo. Vos sabés que ayer fue el Día de la Bandera en Sí, Argentina. ¿Y cómo sabés? porque yo estoy muy conectado con Argentina. A ver, yo tengo, dije que No de te mis escucho, seguidores, esperá. ¿Y cuándo es el Día de la Bandera de Uruguay? no tenemos día de la bandera nosotros. ¿Te das cuenta? Te lo tengo que decir para ser sano. Ustedes son una provincia. Qué malo que sos, ¿eh? Yo, yo, De yo malo, fue de amo, malo. Posta que fue de malo. Yo amo la Argentina y vos me decís eso, che. Mirá, No, te voy a me- decir la otra. Mirá, escuchá lo que te voy a decir ahora. Ojalá Uruguay no gobernara. A ver si con esa se sana tu corazón. No sé si te quedó claro. y mezclamos todos los quilombos juntos. No me sirve ahí. No, a pesar de, prefiero lo de ustedes, no los nuestros. No, No, estoy muy al tanto de lo que pasa en Argentina porque fíjate que de la comunidad, no me gusta mucho decir seguidores, me gusta decir más comunidad, bueno, como sea. 8 de cada 10 de lo que pertenece a la comunidad Santiago Sueiro eh, son argentinos. Entonces, ya de por sí, los uruguayos consumimos mucha cuestión de Argentina y me gusta mucho la Argentina. Me encantaría recorrer todo Argentina. Veo todo lo Argentina, también obviamente veo todo el Uruguay. Y bueno, por eso justamente estoy muy apegado. Necesito estar al tanto, necesito estar a los pies de Gamaliel para poder charlar con los seguidores, si no, no, se me van todos. Bueno, por acá tenemos a Jessica dice renovar nuestros pensamientos, llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Maurito se ríe. dicen manden a eh, Nati Oreiro. Dice. María Marichal se ríe también. Perdón, somos un país, dice Silvia. No te preocupes, Silvia. No lo entienden ellos. Él no lo entiende.
Manden a Nati Oreira, dice Maurito. Bueno, estoy en plan Alejandro Fantino porque me dejaste helado. Pará. Vos me estás diciendo a mí que si yo cambio la mente y los pensamientos, no solamente voy a ser próspero en la economía, sino que también voy a ser próspero. O sea que vos me estás diciendo a mí, dijera Alejandro Fantino, eh, que la sanidad interior tiene que ver con la mente y no con el espíritu y no con otras cuestiones. O sea, vos cambiás la mente, o sea, la sanidad interior no es de un sopetón, sino que es vos me estás diciendo que es un proceso La que va renovación. creciendo conforme o proporcionalmente al conocimiento que vamos adquiriendo y vamos agregando a nuestra mente. Y claro, y que según el temperamento de cada uno va a ser más largo o más corto. Porque, ojo, no quiero ser simplista en decir, listo, ya está. No, cambié de pensamiento y listo. Porque hay personas que por una cuestión de temperamento o por lo que le haya pasado, les cueste mucho cambiar de pensamiento, cambiar su mente. Entonces, lo que hay que trabajar es en eso, en dar las herramientas para cambiar de pensamiento, dar las herramientas para reconocer quién soy yo, quién es Dios, quién soy yo delante de Dios. Entonces, todo ese proceso es más importante que la declaración o cualquier otra cosa. Pero cuando eso empieza a creerse, hablando mal, cuando te la empezás a creer, te ubicás correctamente en lo que la palabra dice, bueno, todo empieza con un pensamiento. Tus decisiones están basadas en tus pensamientos, tus acciones están basadas en tus pensamientos, todas, ¿no? Las buenas y las malas, todas. Entonces, la mente, que es la que gobierna el cuerpo, al ser humano, bueno, la mente gobierna toda tu vida, todo pasa por ahí. ¿Por qué dijo, si no, Jesús, que teníamos que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas? ¿Por qué está diciendo? Porque vos podés hablar mucho, como Isaías, ¿viste? De boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. No, podés hablar, podés hacer mucho, podés hasta levantar las manos mucho, pero la cabeza está en otro lado. Claro. O podés, como me pasó a mí en alguna época, mira, oraba por la gente, ministraba sanidad, creyendo que Dios sanaba, viendo testimonios, pero creyendo al mismo tiempo que si lo hacía para mí, Dios no lo iba a hacer. O sea, si yo pedía por mí, no iba a pasar, que a mí eso no me iba a suceder. Entonces, así de sencillo te puede llegar a pasar. Pero todo comienza con un pensamiento. Vos cambiás esta, cambia todo el resto. O sea que podríamos decir que la imposición de manos es inútil para cuestiones de la mente. Ah, mirá cómo me busca la lengua. Me tocaste con lo de la provincia lo que pasa, por eso ahora te busco la lengua. Ya te dije que no, que fue un chiste. Ya te dije que ojalá te cambio a la calle Pau por Fernández. Lo querés, te lo cambio ya. No te comas el choclo igual. Lo sabes. Pero está. Entonces Dejémoslo no ahí. te coma lo que te. Te puedo asegurar que por el peor choclo, el peor choclo. Es una banana. Bueno, sí, tal cual. Y aparte, como decían de Nati Oreiro, vos decís, seguimos mucho a Argentina. Bueno, Argentina sigue mucho, Uruguay tiene mucho de Uruguay, recibe mucho de Uruguay, y el hecho de tanta gente que va a veranear a Uruguay no es por ser una provincia, es el mismo, no se puede negar el origen común. Eso es No, innegable, obvio. innegable. Entonces, te hice el chiste común, nada más de, como este que tengo acá al lado, que siempre lo cargo porque es de Racing, digo, ¿cómo puede ser persona viva que sea de Racing? No puede ser. Ya, ya es consciente que Racing no es un cuadro grande, ¿no? ¿O todavía no cambió su mente? ¿Te das cuenta? ¿Ves ¿No que cambió la esto es mente todavía? internacional? Es un concepto internacional. Está bien, está bien. Ahora, espera, porque es mucho más complicado lo que vos estás preguntando ahora. A ver. Yo no menosprecio la imposición de manos, Ujú, aunque reconozco que se ha hecho un culto de la imposición de manos. ujú. También que está mal entendida. La imposición de manos de la que habla la Biblia no es la del culto, no tiene nada que ver. La imposición de manos de la Biblia es la ordenación. Claro. Y cuando dice no imponga las manos con ligereza, está hablando de no des autoridad a nadie, porque sí, te pinta.
Está hablando de la ordenación, ese es el hecho. Ahora, utilizando el mismo sentido espiritual, la imposición de manos, lo que sí realmente hace es una impartición de autoridad espiritual. En algún caso puede ser confirmación de una palabra, de una sanidad. En algún caso también puede servir un compartir unción, o sea, del espíritu, de una llenura. En muchos casos es una herramienta de fe. Así como Jesús a uno lo mandó, simplemente le habló, y a otro lo mandó a juntar barro, bueno, a la gente en general esa conexión lo conecta con la fe. Y no estoy diciendo que sea incrédula, sino que no. Es bueno, es una herramienta de fe que lo conecta con su propia fe. Le hace sentir. Suponete, por ejemplo, una persona que se sienta menospreciada. Solamente el hecho de poner la mano encima le puede cambiar hasta su percepción de la vida. A partir de ahí, el hecho de si está recibiendo algo de Dios. Ahora tu pregunta puntual. ¿La imposición de manos puede cambiar la mente? No, para nada. Jesús estaba en el huerto, orando con los discípulos, se durmieron, no han podido hablar conmigo ni siquiera una hora, se escucha una turba que viene, se acercan entre ellos, pregunta a los soldados, no, perdón, se acerca Judas, le da un beso, pregunta a los soldados, dice, buscamos a Jesús. Jesús dijo, y Dios dijo y fue hecho, Jesús dijo, yo soy Jehová, Adonai, Yahvé, o lo que quieras poner. Jesús, la palabra más apropiada sería, no invocó, aplicó la esencia de Dios en el yo soy, y todos los soldados se cayeron al piso. Entonces, wow, transformación. Porque si vos te caes al piso, sos transformado. Pero cuando se levantaron, ¿qué hicieron? Se los llevaron preso. Entonces, ¿transformado de qué? Nada, es un momento, es algo, es una experiencia, buena o no, real o mentirosa, qué sé yo. No sé para juzgar. Soy un poco muy cuidadoso con ese tema. No lo alimento, no lo aliento. Escucharme a mí me da urticaria. Lo permito, por supuesto, pero no es el eje para nada de una administración. Es una cosa más. En mi caso particular, ¿no? Y es lo que veo en la Biblia. ¿Cuántas veces ves en la Biblia una imposición de manos? En el Nuevo Testamento. Pablo contaba algo, ¿no? Sobre eso. La única vez, cuando dice a aquellos que habían recibido, o sea, se habían convertido, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y después en otra ocasión nos dice que impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, o sea, una transferencia espiritual de poder y de unción. Después nada más, no hay otra cosa. Entonces, ¿cuál es el hecho en ese contexto? ¿Cuál es el hecho de hacer una imposición de manos sobre un cristiano lleno? ¿Es una recarga de pilas? No, la recarga se hace en la conexión con Dios. Ese es un tema personal. Volviendo, y me centro. La imposición de manos no cambia la mente. Buenísimo. Con respecto seguimos hablando del tema de la mente, seguimos hablando de la transformación de la mente. La conexión entre lo natural y lo sobrenatural, por decir una manera, entre lo humano y el Espíritu Santo. Cuando uno quiere sanar su interior, tener una sanidad interior, tener una sanidad del pasado, cambiar ciertas creencias, ¿dónde entra el Espíritu Santo ahí? ¿En qué momento vos decís, bueno, mirá, si esto tiene que ver más con una disposición y tiene que ver más con uno querer cambiar y tiene que ver con una, como vos decías anteriormente, bien que la Biblia decía, dejá, hacé, cambiá, o sea, era más que una orden. ¿En dónde entra el Espíritu Santo en esa transformación y esa disposición personal que uno tiene por querer cambiar la mente? En la herramienta, en la capacitación, en el ayudador, en el consolador, en el poder para hacerlo. Porque también Jesús dijo en el otro recibirán poder y me serán testigos. Gente sin preparación, gente sin capacidad. Entonces el Espíritu Santo
es el que te da el power de hacer todas las cosas. Y en muchos casos se ve en forma práctica. Gente que capaz no tenía manera o no se animaba o era miedosa, le da la fuerza para hacerlo, el momento de la llenura del Espíritu. Si no es ese momento, en el andar diario, cotidiano, tu conexión con Dios, en el Espíritu Santo, es lo que te capacita, es la capacitación, la presencia de Dios en tu vida para hacer todas las cosas. Y me detengo otra vez en el nombre que Jesús le da, el consolador, el ayudador, el paracletos, el que está al lado tuyo para ayudarte, a disposición, la herramienta de Dios. Para mí es fundamental. Viene bien. La falta de estima personal. Vos decís que puede ser un condicionante muy agravante para que una persona tire al suelo todo el futuro grande, por decir una manera, que tiene Dios preparado para con él, o esa persona soñó para con Dios. ¿Vos crees que la estima tiene un papel fundamental agravante? Y por eso tenés que cambiar tu mente. Porque vos no podés acelerar los planes de Dios. Ujú. Y no podés acelerar las promesas o el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero lo podés retrasar y hasta anular. Si a vos te dan una palabra profética, eso es para otro tema, no nos metamos en profecía. Te dan una palabra profética y la palabra profética no se cumple, pero no porque el profeta es mentiroso, sino porque vos haces lo que se te da la gana con tu vida. ¿Quién fue el que impidió que la palabra se cumpliera? Cuando Pablo dice Claro. que batalles en la profecía, si vos recibís una palabra profética que te dice que vayas por tal camino, y vos vas por el otro simplemente de rebelde. O sea, Jonás, ¿viste? Nínive, no, Tarsis. Así. Bueno, no es culpa de Dios, no es la palabra que no se cumplió. Fuiste vos que te buscaste el gran pez que te coma. Entonces, vos podés limitar lo que Dios quiere hacer con vos. Y el tema de la estima, que puede ser emocional, puede ser psicológico o puede ser espiritual, es precisamente el gran detonante. Es un determinante 100%. Por eso el diablo te ataca en la cabeza. Antes que atacarte con un problema, con un conflicto en tu casa, con un accidente, si querés, es en el pensamiento. No podés, no alcanzás, no tenés la manera, no servís. Todas esas cosas que son las primeras que van formando esas ataduras, lo que después necesita sanidad interior. No estás capacitado, te aman más al otro que a vos, no fuiste querido, sos un bastardo, sos producto de una violación, tus padres te quisieron regalar, no te abortaron porque salió mal. Y todo eso, que son mentiras que trabajan en tu cabeza, o verdades sobre las que se martilla y que quedan ahí permanentes en tu cabeza, impiden que se cumpla lo que Dios quiere con vos. Entonces, fundamental trabajar en la cabeza. Y vuelvo a Efesios 4:8. Pensá en aquellas cosas que son las que Dios te dice que tenés que pensar para estar alineado con la palabra de Dios. Dame un ejemplo que diferencie la estima mental con la espiritual, Con la causa. con la La causa. causa. No, digo porque espiritual es cuando tal vez vos estás metido en algún camino errado, ponele, o andás por caminos paralelos como Bartimeo, ¿viste? Ujú. Sentado junto al camino. Entonces, en ese terreno pueden pasar dos cosas. Que tu culpa por andar por ese camino te aleje de Dios. Ahí entra otra vez la voz del enemigo. No sos digno de acercar. Y vos te lo crees. Entonces, no soy digno de acercarme a Dios, me mantengo lejos, no participo. Eso por parte de la culpa. Lo otro, por parte de estar involucrado en un sistema que se te aleja de Dios, y bueno, eso te hace creer que no, que así estás bien, que es lo que te tocó. Eso es lo que me tocó a mí, no al otro. Todo eso es espiritual. Ahora, psicológico, y bueno, la programación de tu mente desde chico. La programación de tu mente desde chico. La forma en la que fuiste formado. Yo siempre enseño que tu entorno y tu origen no te condicionan. Pero si vos no lo trabajás, vos mismo te condicionás a ese origen. Si vos te quedás
porque ayer escuché al profeta que te comenté que estuvo en el evento, Ronnie, contando su testimonio personal, hijo de un cartonero, nieto de un cartonero, criado en la calle hasta los 14 años, 3 intentos de suicidio antes de los 12. Entonces vos decís, y este tipo tendría que vivir en la calle. claro. Si vos naciste en la calle, tu familia nació en la calle, sos segunda generación de calle, de cartonero, tenés que seguir siendo cartonero. Ahora, vos tenés dos opciones. ¿Aceptás eso o te rebelás a eso? Entonces, no permitís que tu entorno te condicione o vos te condicionás a tu entorno. Entonces, puede ser por la formación de tu cabeza. Y lo otro que es más psicológico, es emocional y que impacta lo psicológico, son las circunstancias. Un problema que tuviste. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, una decepción, un ex amor, un engaño, una traición. También trabaja con tu formación de origen, pero te golpea. ¿Conoces a Rudy Gracia? Sí, lo conozco. Me da miedo de preguntarte tu opinión, porque sos terrible, me parece. ¿Por qué, che? ¿Me estás juzgando? ¿Me estás No, sí. prejuzgando? No, No no, te es... pregunto, no, 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 no me digas tu opinión. No, 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 bueno. no. Hace unos años murió la esposa, Oh, por cáncer. Un hombre de un ministerio muy importante, muy fuerte, muy ujú. creciente. Cuando muere la esposa, al tiempo, el tipo siguió en la iglesia, todo, ¿viste? Siguió predicando, siguió ministrando. Y en un momento aparece un profeta en su iglesia a traer una palabra de Dios. La muerte de la esposa era reciente. Y la palabra de Dios que le trajo este profeta, porque él tenía que poner una silla en el altar, porque el espíritu de la esposa lo iba a acompañar siempre cuando él estuviera sirviendo a Dios. Y el tipo lo hizo. Puso una silla en el altar para el espíritu de su esposa muerta. Ahora, yo pregunto, ¿dónde encaja eso en la revelación cristiana? ¿Dónde encaja eso en la Biblia? cualquiera diría que es algo espiritista. Pero totalmente. ¿Y por qué un tipo de semejante ministerio fue capaz de acceder a eso? Bueno, porque una persona que está en duelo, con sus defensas emocionales bajas, dolido, triste, bajoneado, y está abierto a cualquier cosa. Entonces, fue capaz de creer, Dios dice, sí, dame. Pasó su duelo, entró en conciencia, y digo, ¿qué estoy haciendo? Y la silla, ¿sabe dónde fue a parar? Al garaje. Y Claro, se reubicó, se reenfocó en lo que tenía que hacer. Entonces, hay circunstancias que te afectan y que cambian tu mente desde la parte emocional. En definitiva, a veces no es tan importante saber cuál es el origen. El punto es tratar tu cabeza, lo que estás pensando. Porque, ¿viste el famoso por qué y para qué? ujú. No preguntes Lo por qué, mismo. pregunta para qué. Para mí es lo mismo. Sí, O sea, ¿por qué pasó? ¿Para qué te pasó? Y, a ver, si lo analizo desde el lenguaje, también es lo mismo. ¿Por qué pasó? Por determinada situación. ¿Para qué pasó? ¿Para determinada situación o para transformar determinada situación? No me importa por qué o para qué. Me importa, estoy en el problema, bueno, ¿hay algo bueno para sacar? Saquémoslo. ¿Hay algo claro. que eliminar? Eliminémoslo. Otra vez, volvemos a la cabeza. Transformación de la mente. Mira, tocaste un tema muy, muy, muy sensible en mí, porque justamente los seguidores, ya les comenté la historia cómo fue. El miércoles pasado yo perdí a mi madre con 48 años y, y yo tuve que apelar. Fíjate cómo ha cambiado mi mente, pastor. Justamente me he enfocado en abrir mi mente a no solamente las cosas que me enseñan dentro de la iglesia, que es muy escaso para una vida libre y una vida plena de no solamente de un cristiano, sino también de una persona que no se considere cristiano.
Yo apelé a una técnica de psicología para poder atravesar el duelo. Porque el dolor profundo que yo tenía era impresionante y yo apliqué lo de la silla vacía, pero no de esa forma. Eso de ponerme en la silla ahí que va a estar el espíritu, para esto que es macumba. Yo apliqué lo de la silla vacía y fue que puse una silla vacía delante de mí, con la foto de mi madre, para hablar con ella, yo sabiendo que no me escucha, yo sabiendo que estoy hablándole a una foto, yo sabiendo que el que, que liberan, que era un, a ver, era un medio para liberarse del dolor, es decir, para hablar con la persona y decirle te perdono, no hay deudas, no tenemos deudas, me acuerdo de esto me dolió, porque claro, al no tener la posibilidad de hablar con la persona, vos lo tenés que largar a eso. Y me ahorré $100 de psicólogo como loco, eso porque después de eso fue algo muy, muy poderoso. Y con esto cierro porque ya hemos pasado una hora, ya hemos pasado lo estipulado. Eh, Qué importante es que la iglesia, más que nada es una reflexión que también me gustaría que vos des una reflexión con respecto a la sanidad interior. Qué importante es que, vuelvo a repetir, que el liderazgo, que el pastorado, que las autoridades, que los consejeros, que las personas influyentes dentro del cristianismo puedan conocer ciertas técnicas que no están en la Biblia, que a pesar de que no estén en la Biblia, o que le pongan cualquier otro nombre, están confirmando los principios bíblicos. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Totalmente. Eh, pero qué importante que es que no solamente las autoridades, el liderazgo, los influyentes, a ver, cuando digo influyentes no estoy hablando del gobierno de la iglesia, se podría decir de una manera, pero qué importante es que los cristianos tengamos una apertura de mente, justamente estamos hablando de eso, y que podamos tener otros conocimientos para poder ayudar a sanar, para poder contribuir en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento mental. ¿Cuánto de bien le haríamos al reino de Dios, por decir una manera, si nosotros nos enfocáramos un poquito más de decir, che, tengo que estudiar esto, porque si yo lo estudio, tengo que aprender esto, porque si yo lo aprendo, puedo hacer crecer al reino, puedo hacer mejorar mi congregación, puedo ayudar a que sea, como decías vos en el principio, la iglesia sea de testimonio y también la gente pueda llegar a Cristo y que pueda salvar su alma primero que nada y que pueda, bueno, que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Déjame pasar un chivo primero. Me Dale. están preguntando de qué parte de Varela soy. Y alguien contestó, no sé si porque me dio el perfil, o si era alguien de la iglesia, aunque no reconozco ese nick, pero estoy en el centro de Florencio Varela, a 2 cuadras de la plaza del municipio. Eh, Buenísimo. para la persona que preguntó. Vos no, bueno, vos sos joven, pero la iglesia viene, por ejemplo, de generaciones en las cuales si vos mencionabas que ibas al psicólogo, estabas endemoniado. Vos. Si vos hablabas de psicología, a mí hace poco, bueno, hace unos años me han preguntado, una persona muy cercana, le mostré parte de mi biblioteca, algunas cosas, unos libros nuevos que había comprado. Tengo una adicción a la lectura, es chiste, me encanta leer. Sí, porque viste después. Y mostré, había, por ejemplo, Monroe, nunca me acuerdo el nombre del autor que más me gusta. ¿Cómo se llama? Gracias. Santiago Siempre se me va Soiro. el nombre de más. Yo sabía que era ese. Santiago Stoiro, claro, sí, sí. Ahí va. Monroe, Maxwell, ¿viste? Y muestra a una persona, a un pastor cercano, estos libros, y me mira así y me dice, che, pero vos sos cristiano, porque estaba leyendo esos libros, ¿no? Que curiosamente ambos son cristianos también. Y entonces está todavía muy, muy marcado dentro de la iglesia el no, psicólogo no. ¿Para qué vas a un psicólogo? ¿No te alcanza la iglesia? ¿No te alcanza la fe? ¿Para qué vas a un psicólogo? ¿Para que te llene la cabeza de ateísmo? No, yo no soy un adepto a ir al psicólogo, ni aconsejo, porque siempre primero está la fe, pero cuando vos te rompes una pierna, no vas a la iglesia, vas al traumatólogo. Ujú. Entonces, no es tan mal si tenés un problema del alma y en la oración no lo resolves, no es tan mal
a que te acomoden un poco las piezas. No te van a sanar, te acomodan las piezas. Y el proceso, en definitiva, lo hace Dios. Entonces, desde esa perspectiva, la iglesia tiene mucho por aprender todavía. Hacé un paneo hacia atrás a cualquier época que vos quieras y te vas a encontrar con cosas que en la iglesia fueron pecado, consideradas antibíblicas, consideradas demoníacas, y hoy se practican en forma habitual. Entonces, lo mismo puede pasar con el hoy. Vos acudís, no, ¿cómo vas a estudiar X cosa? Por ejemplo, poner marketing. No, el evangelio no es un artículo de venta, la iglesia no es una empresa. Más vale que no. Pero ¿qué te pensás que hacía Jesús cuando le decía a la gente vayan de dos en dos por los pueblos a avisar que yo voy? ¿Qué estaba haciendo? Claro, publicidad, Y publicidad. propaganda. ¿Por qué él hablaba cuando hacía el sermón del monte? ¿Por qué se ponía en la posición en que el viento del lago llevara su voz a todos aquellos que estaban sentados sobre la ladera? Utilizaba técnicas de comunicación. Y así podría decirte un montón de otras cosas. Pero claro, nosotros queremos Oratoria aplicar, motivacional también, ni que hablar. que hoy se critica mucho. Ese es otro tema muy bueno porque encontrás en los cursos de oratoria, también encontrás principios bíblicos. Es Sí. sorprendente. Todos ese tipo de cosas que tienen que ver con la psicología, con la enseñanza, con la formación, con el cambio, tenés que ir analizando paso a paso. También entra en el examinarlo todo y retener lo bueno. Pero son buenos principios para poner en práctica hoy. Jesús hoy tendría redes. Jesús hoy haría un TikTok. Y aunque me Jesús, caigan, ¿viste? Rayo por todos lados. Jesús hoy iría a un concierto elegante, como dije el otro día. No, ahí no iría. No te digo que no, ¿eh? Capaz que sí. ¿Cómo que no? Sí, ¿por qué no va a ir? Sí que puede ir, sí. Mirá, el otro día, mirá, justo acá te están diciendo, pastor, no tiene TikTok, pastor, abre un perfil y enseña como Santi, dice. Bueno, acá, como yo no creo que enseñe igual, pero hace fuerza el pastor. No, Bueno, Iglesia Restauración, Iglesia.restauración es tu TikTok, pastor. sí, Ahí se. yo soy muy antipersonal, ¿viste? Todas las redes en las cuales yo uso, que uso muchas, son de la iglesia. Ujú. Ninguna tiene mi foto personal, sino todas son de la iglesia. Desde donde estoy transmitiendo es el TikTok de la iglesia, en el cual yo uso como voz, y así nos conocimos. Todos los días tengo un video motivacional, no devocional, cortito, Ujú. sobre la palabra de Dios del día. Y también Facebook, Instagram, YouTube, que a través de eso transmitimos todas las reuniones de la iglesia también. Buenísimo. Vanessa era, ya sé quién era, Vanessa. Bueno, Así que acá fíjate, estoy. algo que quería contar, pastor. Una pregunta más y te prometo que te libero. Viste que hoy en día mucho se dice, porque hoy en día no se predica tanto arrepentimiento, se predica tanto emociones y motivación. Y una de las respuestas que yo siempre doy, digo, che, si vos le vas a predicar a tu iglesia, a tu congregación, con que le prediques una vez al año que se te arrepientan, ya lo tiene que saber. Después vos tenés que ayudar a la gente con ciertos conocimientos para que puedan salir adelante. Bueno, pero ahí te van a contestar que va gente nueva que también necesita arrepentirse. Claro, pero todos los días en todas las plataformas te vas a parar a decir arrepiéntase, arrepiéntase, No, mira. arrepiéntase, como el apóstol, como Juan el Bautista. No, mira, yo me formé en una iglesia en la cual el mensaje no era siempre de arrepentimiento, pero aunque el mensaje fuera de lo que fuera, al final del mensaje siempre había un llamado de arrepentimiento, Sí. no ligado al mensaje, ¿viste? O sea, me parece bien de esa manera, no ligado al mensaje. Y había algo curioso, yo recuerdo desde mis primeros años en la iglesia, había una persona de la iglesia que todas las reuniones pasaba al altar a entregarse al Señor. O sea, ahí te muestra que de mucho no sirve. Pero esa pregunta que la dicen mucho, yo lo respondo de otra manera. Digo, en la época en la cual solamente se predicaba de arrepentimiento, la gente tenía un concepto de temor de Dios mucho más elevado que el de hoy. Ujú. Aún el inconverso creía en un Dios de juicio.
tenía un respeto a Dios y a la iglesia. Hasta el ateo, aún siendo ateo, no atacaba, simplemente estaba al costado. La gente de hoy no tiene esa postura, la gente de hoy cree cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es tu meta? ¿Que la gente se convierta o no? No, somos pocos pero buenos. Si tu meta es pocos pero buenos, bueno, quédate con tu mensaje, hacer a la gente llorar todos los cultos y listo, váyanse muy felices a su casa. Pero hoy tenés que utilizar las técnicas que a la gente de hoy le interesa escuchar, para ahí presentarle ese mensaje de salvación. Porque a veces lo que queremos hacer es, como Jesús predicaba de la parábola de los talentos, por decir una, bueno, entonces nosotros predicamos la parábola de los talentos. Que, paréntesis, está bien predicar la parábola de los talentos. Pero digo, él utilizaba cosas cotidianas, hablaba de su contemporaneidad, hablaba de lo que la gente conocía, hablaba de la oveja, del grano, hablaba del agua. Bueno, nosotros queremos usar lo contemporáneo de hace 2000 años, en vez de usar lo contemporáneo de hoy. Entonces, si Jesús dijo que tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que aplicar sus principios. Y sus principios son llegar a la gente con el punto de contacto de la gente, en la manera en que hoy te escuche. Entonces, no te voy a predicar pecado, jamás te voy a predicar pecado, porque cuando yo te diga pecado, me vas a decir, ah, sí, bueno, chao. Yo lo conozco. Y en vez de ganar un alma, tampoco indiferente, perdí un alma, porque la alejé. Y la iglesia ha logrado ser la principal fuente de alejar a la gente de la iglesia. Entonces, no, te predico de otra forma. Si querés, de motivación. Si querés, no sé, lo que se te ocurra. De positivismo querés, te predico. Si querés, te hago un recital de elegante. Soy capaz de hacer un recital de elegante. No me cae me provoca alguna cosa, ¿viste? Pero no importa, con tal de que eso sirva para el mensaje de Cristo. Entonces, ayornemos, adaptemos los métodos, como decía Jesús, a lo de hoy, como esto que estamos haciendo. Capaz que hace, no sé, 20 años atrás, y te hubieran tratado endemoniado, porque encima con ese casco que tenés en la cabeza, esa cosa rara que pusiste ahí. No, digo del auricular. No, es por una cuestión de comodidad, es para no... Obviamente, pero te hubieran dicho, qué sé yo, la barba, no, vos no sabés la cosa que me decían a mí de la barba cuando yo me convertí. A mí también me critican la barba. Bueno, hay que presentarse delante de Dios a cara descubierta, dice la Biblia. Y yo tengo barba roja como Messi, los buenos tenemos barba roja. Pensé que ibas a Nada. decir algo del pirata de Barroso, pero no. No, una de las cosas que yo siempre digo es, ¿qué más motivacional que Jesús te diga usted hará cosas más grandes que yo? O sea, Claro, más motivacional que eso. No, porque hoy en día nos centramos en el yo puedo, en el yo esto. Pero si la Biblia dice que yo puedo, la Biblia dice que si creo todo lo puedo. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, usted hará más cosas grandes que yo. ¿Por qué no puedo creer que Dios está conmigo y puso potencial en mí para yo poder hacer grandes cosas en su nombre? Y seguimos en el siglo XII, en el siglo pero vos IV, predicás humanismo positivista nomás. con reggaetón de fondo y. No. Yo creo, mira, de hecho yo tengo. Hace como un año que estoy escribiendo un libro que se llama Cómo ser libre del yugo del pecado. Y, y en ese libro solamente hablo de Jesús. Porque si uno quiere pagar las deudas, lo que tiene que hacer es crecer. Como aprendí en mi ley. Cuando uno tiene que pagar las deudas, uno lo que tiene que hacer es crecer. Cuando uno crece, por efecto secundario, paga las deudas. Entonces, si uno quiere ser libre del pecado, cuando uno se acerca a Dios y se pega a los atributos de Dios, automáticamente empezás a aborrecer lo que Dios aborrece. Ya ven, de eso se trata el libro y ya no me lo van a comprar. No, está bien, Pero dejala picando. ahí va, la dejé picando. Bueno, Pastor, muchas gracias por este tiempo que te guardaste para poder charlar conmigo hoy de sanidad interior. Me quedan 160 videos más en borradores, respondiéndole a los haters, respondiéndole a las personas que hacen algunas preguntas doctrinales. Pero ¿Eso de los cuales yo te voy a discutir también? ¿Eso te quedan? pero lo discutimos privado, eso mejor. Perfecto. Ahí nos damos de bomba ahí, tranquilo. Y bueno, este es el primer live de esta nueva cara
que vas a encontrar en TikTok, que vamos a hablar sobre sanidad interior, sobre resolución de conflictos cotidianos, sobre propósito de vida. Como siempre, todo centrado en el humanismo y en el positivismo. Nada de Jesús, nada de Dios, nada de Biblia. Este, así que No, bueno, te doy. no es un buen final lo que estás haciendo. Nada, la gente me conoce acá, la gente sabe que bromeo. Eh, Así que bueno, es el primer live de la nueva cara que quiero empezar a transmitir, que es empezar un poquito más valor para ayudar a la gente a salir adelante de su pasado y demás. Y la contribución que hoy has dado a este live y a toda la gente ha sido de mucha bendición. Va a estar en YouTube, así que si hago guita con tu imagen, después te tiro un porcentaje. Eh, Obviamente, el diezmo para acá, ¿viste? Así que bueno, Pastor, no sé si querés decirle algo a toda la gente que te está No, siguiendo, no, invitarlos nada. a tu iglesia. No, gracias a vos por este tiempo, realmente me lo pasé bien. Creo que es edificante y edificante para los demás también. Para nosotros, seguramente para mí también, así que apostemos a darle más oportunidades a esto. Gracias a los que estuvieron, los que están, a los que estuvieron compartiendo ahí, y ojalá se sumen más también. Y bueno, no hago proselitismo de iglesia. Si alguno quiere venir a la iglesia y conoce, que venga, y si no, Dios le va a dar un lugar donde estar, donde podrá arraigarse. Los pastores no Buenísimo, somos dueños de la gente, sino Dios es el dueño. buenísimo. ¿Qué es un pastor? ¿Cuál es la tarea principal del pastor? ¿No habíamos terminado ya? Pero me levantaste el centro y no está el Diego Martínez. Éxodo 3:1 dice, cuando Moisés salió al desierto a apacentar las ovejas de su suegro, primero, apacentando, dice así, apacentando Moisés, lo que hacía era llevar paz y alimento. Primera tarea. Segundo, las ovejas de su suegro, el pastor no es dueño de las ovejas, sino que es un administrador. Tercero, las guiaba a través del desierto. El pastor tiene que guiar en medio de los conflictos, conociéndolos previamente. Cuarto, y dice, los guiaba a través del desierto hacia el monte Oreb, monte de Dios. La función final, o sea, como meta final, es guiar a la oveja, la congregación, hacia la presencia de Dios. 4 puntos para tu libro. Buenísimo. Ya voy a escribir un libro, ¿Cómo ser pastor? Ya vendo humo a rolete. Bueno, muchas gracias, Pastor. Gracias a tus líderes también por hacerte el aguante ahí, por cebarte. Aguante y mate. Los que ceban mate, dicen que son los que andan, los que tienen más acceso al pastor. Así que, Dice, entrarás al reino de los cielos. sí, ¿no? Si se vais mate, entraréis al reino de los cielos. Ah, al toque, entonces yo estoy en el horno, entonces nos vemos en el infierno. Bueno, Pastor, muchas gracias, gracias a todos, chicos. Esta A vos, transmisión, tranquilo. para los que llegaron tarde, la voy a subir a mi canal de YouTube, así que la pueden chequear ahí. Santiago Soiro es mi canal de YouTube. Despedimos al Pastor Walter Escalante de la Iglesia de Restauración en Florencio Varela. Muchas gracias, ha sido un placer. Y, Pastor, que no falte otra transmisión como esta. Ya te Cuando dejamos la quieras. invitación hecha. Un Cuenta abrazo conmigo. grande, Pastor. Dios te bendiga. Un Que pase abrazo. bien.